Allinchamos kachunku pichu chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis noqa Waleqlla kasani. Hamuychis chimparimuychis kunan dia qhawarikusun kay grupo USPA nisqata. Qankuna yachankichis imachus chay munan chayta qhawarikusun imaraykuchus uk suscriptor nimun chayta qhawarinapaq paypa sutin Yefrey. Entonces qhawarikusun kay grupo USPAta imatachus niwasun kay Wikipediapi imachus qillqasqa payman kunamanta kasan chayta ñawiripusaykichis hasta ñawpaqman. Kunan parlarisaqraq castellano qallupi. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También les doy la bienvenida a aquellos que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Hoy vamos a ver al grupo USPA a petición de Jeffrey. Vamos a ver qué nos transmite esta banda y vamos a leer un poquito de su biografía para enterarnos de dónde es el grupo USPA. USPA en castellano significa ceniza. Entonces vamos a leer un poquito de qué se trata esta banda, o sea, su biografía, ¿no? Vamos a leer. USPA, ceniza en quechua, es un grupo peruano de hard rock, igual que el grupo que me gusta de Mongolia, ¿no? También tocan hard rock. Y blues en quechua, formado en el año 1993, Freddy Ortiz y Igor Montoya, fundador la banda en el año 1993 en Ayacucho, donde grabaron sus dos primeros álbumes. USPA logró notoriedad cantando en quechua, formado en Ayacucho el 93, primero rock en roll clásico de los 60 y 70 en quechua. El grupo inicial estaba casi conformado en su totalidad por músicos ayacuchanos, exceptuando a Freddy Ortiz y Igor Montoya, ambos andahuaylas, siendo estos músicos Tampa Hockey, Mr. Blues y Jaime Pacheco, pero luego se separaron por proyectos personales. Posteriormente Igor viaja y Freddy se va a Lima a trabajar como policía y llevando las maquetas conseguidas en los ensayos y armando nuevamente el grupo en Lima con los mismos nombres, pero con otros integrantes. Vaya. Entonces, aquellas personas que quieran profundizar en su biografía del grupo USPA, pues pueden ir a Wikipedia y leer un poquito. Vamos a leer los integrantes y ya vamos a ver el video. Freddy Ortiz, voz, violín. Marcos Maciel, primera guitarra. Julio Valladares, bajo. Luis Silva, batería. Cristian Gamboa, Kawara. Esa es lo que ven. Huagrapuku. Huagrapuku es. Huagrapuku. Ese es un cuerno. Como nosotros también en Bolivia tenemos el pututu, ¿no? Parecido. Eso es el huagrapuku. En quechua sería huagrapuku. Fidencio Wangmani, danzante de tijeras. Es una danza que también existe en China, ¿no? La danza de tijeras. A ver, y luego, a ver, vamos a ver qué más hay. Igor Montaño, guitarra. Brian Williams, bajo. Juan Manuel Albarán, guitarra. Ivonne Flores, batería. Miguel Ángel Cruz, bajo. Aldo Malpartida, César González, Ricardo, ya esos son otros integrantes también. Entonces, ya saben, los que quieren profundizar esta banda, pues vayan a Wikipedia, ahí ya van a ver la información. Ahora vamos a ver, dice USPA Danzak, en quechua ahí es muy diferente, igual que el castellano, les explico el porqué. En castellano nosotros hablamos, pero no hablamos algunas palabras iguales. Aquí en España hay algunas cosas que se llaman de diferente manera
algunas cosas que nosotros utilizamos en Bolivia, que lo llamamos de diferente manera. Lo mismo pasa en todos los países de castellano hablantes, como se puede decir, o españoles, ¿no? Lo mismo pasa en el quechua. En quechua de Ecuador, de Argentina, de Perú, Chile, también algunas palabras cambian. Aquí danzak quiere decir tusu, bailar. Entonces vamos a escuchar lo que nos cantan. La batería y la guitarra han entrado fuerte. No está para estar quieta, ¿eh? Hay que moverse. Esa es la danza de tijeras. Madre mía. ¿Qué puedo decir? Wow. Una danza original, quizá puede ser para Sudamérica, pero para aquí, para parte de Asia, también hay danza de las tijeras. Pero es sorprendente, es alucinante. Parece como las que bailan ballet a la hora de levantar los pies. Y hay algunos instrumentos como parecido al arpa, no sé si esa caja. También yo he visto un instrumento parecido por lado de Asia, entre China y Japón. No quiero equivocarme, pero si algunos que están viendo, los que son de Perú, me gustaría que comenten qué instrumentos son, que ya yo con el tiempo me voy a grabar los nombres y ya cada vez que veamos algún vídeo de USP o de otro grupo, pues ya voy a decir eso es. Pero después el violín, la guitarra, la batería, eso sí conozco. Después, ¿qué más? El Guairapucuna también lo conozco porque también en Bolivia se usa de eso. Lo que me sorprende es la danza, la de las tijeras, la agilidad que tienen. Yo me saco el sombrero ante esa danza y también la música. Tiene las letras, está bien, para este ritmo. Lo que dice, yo luego se los voy a decir qué es lo que dice, pero me ha gustado mucho, parecido a alcohólica, ¿no? Mezclado con instrumentos eh, folclóricos. A ver, seguiremos. Noqanini llaqtamas sumaq pacha kaitaki imarayku paykunapis imaynachus noqanchis alcohólica mezclan música andino y electrónica o metálica unisuman kikin kay grupupis usphay kikin pero chantapis kay pitch tusun kay takiyta sumaqta chay takisnin tijera hina cruzarichin kay laduman kay laduman mana noqa chayta rikhuni pero waq llaqtapi mana Perupi yacharqanichu kasqanta qhari Chinapi tiyan kikin pero parecido pero tiyan pero may yachaqchu karqani Perupi kasqanta entonces noqapaq allin kusik kachun porque kay rikhurisani porque hermanos ya Sudamerikamanta kanku paykunapis ¿sí? Entonces imaniman kusisqa noqa casi qunqurinipis kaypi
A ver, Yarina ya ponía. Eso, parecido al arpa, no sé, pero no sé si es la arpa o cómo le llamen ellos. ¡Uhú! Y la locación también, no sé dónde será ese lugar que se ve hermoso. ¡Wow! Eso, mira. A ver, vamos a recorrer un poquito que quiero enseñarles. Ese instrumento. No sé cómo se llama. Wow, bravo, Ulspa. Qué hermoso el lugar. Yo no sé dónde es. Ese instrumento no sé cómo se llama. Esto sé que es violín, pero esto no sé. Parecido al arpa, pero al revés, ¿no? El pueblo no sé dónde es, pero noqaman sinchi gustarpaw. Sumaq taki. Santa imaynatash sumaq tusurinku. Sumaq. Chay mana paykunapis chinkachinkuchu tradición ninkuta costumbres ninta, takiy ninkuta, instrumentos ninta, cosa pacha chay. Ari noqa chay noqaman gustawan imarayku llaqtanchispipis kikin tiyan huk grupo metálico alcohólica nisqa. Entonces, imaniyman qankuna imatash piensarinkichikman qankunapis qillqamunkichismi chay urapi chayta leerikuyman noqa ñawripuyman umaypita hap'irikuyman sumaqta. Pichis yachan kay lugarmanta nimunman kay kaq comentarios qillqarimunman noqa ñawiris chanta umaypi hap'ikusqa. Gente, lo que he dicho, la gente que sabe de este lugar, dónde es el pueblo, o el instrumento que ha tocado, no lo sé, para que yo sepa en el futuro diga, sí, ese instrumento sé que se llama tal cosa. Para mí parecía a la arpa que solamente dada la vuelta al revés, o es que así siempre se toca ese instrumento, o es que es diferente el nombre también, no lo sé. La sorpresa me da de los bailarines, la agilidad, es un folclore que espero que lo conserven todavía, que lo practique porque es un poco difícil, ¿no? Pero espero que sí, porque es parte de su costumbre, sus tradiciones y todo. ¿Qué puedo decir? ¿Quieren que se les traduzca lo que dijo? Pues sí, mira, Jeffrey dice, te lo traduzco, si sabes quechua, espero que lo hayas entendido igual que yo. Dice, sal de las entrañas del cerro, oye, con la fuerza de un fuego endemoniado. El sol, las estrellas, la luna miran al danzante. Eso es lo que dice, todo lo que han cantado, eso es lo que dice. Espero que les haya gustado. Em, Sin más que decir, pues hasta el próximo vídeo de mañana, porque ya es muy tarde para mí.
Mañana nos encontramos. Cualquier otro vídeo que quieran ver, ya saben, comenten en la caja de comentarios, pongan la banda o el cantante que quieran escuchar y el nombre del tema del cantante, porque si no ponen eso, no sé qué canción quieren escuchar, entonces si ponen un poco más detallado sería mejor. Den like, dislike, comenten. Aquellos que quieran seguirme en Instagram, siempre dejo en cada video el enlace, el link de mi Instagram directamente para que les lleve ahí. Y cuando lleguen a Instagram, perdón, me saludan con mucho gusto, también yo los voy a saludar. Rankunapis llaqtamas uyariwankichikña, chaytani muniniña ñajaña. Entonces, calle kama llakachun, o video kama, calle tinkusun, calle kama.